Muy buenos días, nosotros hablaremos sobre lo que son los complejos mitocondriales. El equipo está conformado por Armenta Limón Ana Elizabeth, Frutos Bejaranos Cristian Humberto, Illani Piña Estela, Lozoya Roblero Lisset Catalina, Morales Gutiérrez Alequim y su presentadora izquierda autista Carla. En el contenido haremos qué es un complejo mitocondrial, cuáles son, su trayecto y su conclusión. Para poder entender qué es un complejo mitocondrial, debemos entender que la fosforilación oxidativa es un proceso que forma ATP a través de la transferencia de electrones. En este se forman dos componentes: la cadena de transporte de electrones, que es una serie de proteínas y moléculas orgánicas que se encuentran en la membrana, y la quimiosmosis, la cual es la energía liberada que se captura en forma de ATP. En la cadena de transporte de electrones vamos a encontrar el complejo mitocondrial, que es una proteína que está entre el espacio intermembranal y la matriz mitocondrial. En estos complejos se liberan energía que se utiliza para bombear protones desde la matriz mitocondrial hasta el espacio intermembranal para formar una gradiente de protones. El complejo 1, también llamado NADH deshidrogenasa, es un complejo grande en forma de L que está formado por múltiples subunidades que contienen 34 cadenas polipeptídicas. Este complejo contiene algunos centros de hierro-azufre que transfieren los electrones. También marcan el inicio de la cadena de transporte de electrones. En sus componentes encontramos la ubiquinona, el cual es un transportador móvil que se puede alojar en las zonas hidrofóbicas de la bicapa lipídica de la membrana gracias a las estructuras isoprenoides. Este es un portador móvil de electrones que los pueden difundir al espacio intermembranal. También tenemos la fabrina mononucleótido, el cual depende de la transferencia de electrones como la ubiquinona para poder moverse al espacio intermembranal. Este puede encargar de un protón o dos en su estado más reducido. Y también tenemos el citocromo, que contiene el hierro que forma parte del anillo de su estado de oxidación, que varía de +3 a +2. Los tipo A y los tipo B están unidos de manera no covalente y los tipos C de forma covalente. Esos son los que se unen a residuos de cisteína. Los centros de hierro en este proceso están asociados a un átomo de azufre, luego estos están sueltos y siendo residuos de la proteína cisteína, aunque bien pudiera ser un átomo de ambas fuentes al mismo tiempo. También podría presentarse un centro de Riske, que es un complejo 2 hierro y 2 azufre, en donde el azufre viene de una histidina en vez de una cisteína. Este complejo alterna el hierro entre el estado oxidado, que sería hierro 3, y el reducido, hierro 2. Y pues estos participarán sin aceptar o liberar electrones. También cabe mencionar que en este complejo los elementos tienen un estado de oxidación cero, y así el hierro puede oxidarse perdiendo electrones que son transferidos al oxígeno, que gana 2 electrones y se reduce, pasando del estado de oxidación cero al -2. Cabe mencionar que la reacción global podría resumirse por 2 moléculas de hierro más 3 moléculas de oxígeno es igual a 2 moléculas de óxido de hierro. Y como solo se indica que hay cesión de electrones por un átomo y ganancia de electrones por otro átomo diferente, el hierro se oxidará igualmente ya sea en una atmósfera de cloro, de azufre o de oxígeno. Aquí los electrones de NADH entrarán en la cadena y así iniciaremos lo que será el primer paso, que es la unión del NADH y la transferencia de sus dos electrones de alto potencial de grupo prostético de mononucleótido de falabina, y esta unión se da por enlaces no covalentes para su posterior separación. También el FMN actúa como coenzima de esta deshidrogenasa, aceptando electrones y protones, produciendo así la forma reducida FMNH2, que quedaría como pues se puede ver en la imagen, y este proceso se resumiría básicamente en el cuadrito rosa. Ya después los electrones se transfieren del flavino mononucleótido H2 a una serie de grupos de hierro y azufre, que estos serán el segundo tipo de grupo prostético en el NADHQ óxido de reductasa, y el hierro puede experimentar una óxido de reducción cíclica entre los estados ferroso y férrico. Ya después de ser transferido de un centro de hierro azufre a otro, cada electrón es habitualmente seguido por la proteína ferrosulfarada NH2 a la ubiquinona, que será el transporte de electrones. Para este punto, la ubiquinona va a recibir a los electrones provenientes de los centros hierro-azufre. La ubiquinona, al recibir estos electrones, va a pasar a su forma totalmente reducida, es decir, ubiquinol. El ubiquinol se difunde en la membrana desde el complejo 1 y se dirige al complejo 3. Una vez en este complejo, el ubiquinol se oxidará para formar ubiquinona nuevamente. Es necesario destacar que el flujo de electrones desde el complejo 1 hacia la ubiquinona y posteriormente al complejo 3 estará acompañado por el movimiento de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranoso. Ahora hablaremos sobre el complejo número 2, el cual es más pequeño que el anterior y está compuesto por al menos 4 subunidades proteicas diferentes, incluyendo 2 proteínas de hierro-azufre. Además, contiene 2 tipos de grupos prostéticos, siendo uno de ellos el FAT. El FAT está unido covalentemente al complejo y es esencial para la transferencia de los electrones. En el ciclo de Krebs, el complejo número 2 cataliza la oxidación del succinato al fumarato.
Durante esta reacción se transfieren electrones de alta energía al FAT formando FAT-H2. Posteriormente son transferidos a la coenzima Q, ubiquinona, con la ayuda de dos proteínas de hierro-azufre. La ubiquinona actúa como transportador móvil de los electrones en la membrana interna. Es importante mencionar que el complejo número 2 no contribuye directamente al bombeo de protones. Además, el glicerol fosfato deshidrogenasa y la acilcoenzima A deshidrogenasa de ácidos grasos también transfieren electrones de alta energía a la coenzima Q para formar ubiquinol. A continuación vamos a hablar del complejo mitocondrial número 3, o también llamado sistema 2, ya que es la segunda bomba de protones que encontramos dentro de los complejos mitocondriales. Adicionalmente también recibe el nombre de ubiquinol citocromo C reductasa y su nombre enzimático es EC1.10.2.2. Este complejo contiene los citocromos B562 y B566, citocromo C1, que es una proteína ferrosa y contiene al menos otras 6 subunidades proteicas. Estas proteínas están dispuestas en la membrana mitocondrial interna, es decir, que el citocromo B abarca toda la membrana mitocondrial interna y el citocromo C, las proteínas ferrosulfuradas, se encuentran en la cara externa hacia el espacio intermembrana de la mitocondria. La conmutación entre la ubiquinona transportadora de dos electrones y los transportadores de un electrón se consigue mediante una serie de reacciones denominadas del ciclo Q. Este ciclo se puede describir mediante la siguiente ecuación química. Aunque la ruta del flujo de electrones a través de este segmento de la cadena respiratoria es complicada, la transferencia es bastante sencilla. Consiste en que el ubiquinol reducido se oxida a ubiquinona y se reduce el citocromo C. El complejo 3 funciona como una bomba de protones debido a que la orientación asimétrica del complejo, los protones producidos cuando se oxida el ubiquinol a ubiquinona, se liberan al espacio intermembrana de la mitocondria produciendo una concentración de protones transmembrana, es decir, que se genera un gradiente electroquímico. La ruta que siguen los electrones a través de este complejo probablemente intervienen en el ciclo Q. Este proceso de transporte de electrones para convertir el ubiquinol proveniente del complejo mitocondrial número 1 de nuevo a ubiquinona son reacciones de un solo electrón, por lo que intermediamente se tiene que generar un radical semiquinona. Los efectos netos de esta reacción son, primero, el transporte de electrones del ubiquinol al citocromo C, formando la ubiquinona, y segundo, el transporte de protones de la matriz mitocondrial interna hacia el espacio exterior de la membrana interna mitocondrial. El complejo 4, también denominado citocromo C oxidasa, es la etapa al final de la cadena de transporte electrónico. Estará conformado por 11 subunidades, 3 de ellas están codificadas por el genoma mitocondrial. También cuenta con 2 grupos hemo tipo A y 2 centros de cobre. El proceso en el complejo 4, que se reduce una molécula de oxígeno a una molécula de agua y proporciona 4 hidrógenos al espacio intramembranal, se resume a continuación en 4 pasos. El primero, los electrones se transfieren uno a la vez desde el citocromo C a través del centro de cobre hasta el primer grupo hemo que contiene hierro. De ahí se transfieren al segundo grupo hemo y al tercer átomo de cobre. En segundo paso, cuando se reciben los 2 primeros electrones, una molécula de oxígeno puede unirse al centro, pero el doble enlace se rompe para formar un puente de peróxido energético. En el paso 3, la llegada de 2 citocromos C+, proporciona 2 electrones más y la extracción de 2 hidrógenos de la matriz conduce a la formación de 2 hidróxidos. Y como último paso, la entrada de 2 protones adicionales de la matriz conduce a la formación de 2 moléculas de agua. Como una conclusión podemos llegar de que los complejos mitocondriales son estructuras esenciales en las mitocondrias, por supuesto, las cuales son orgánulos clave en las células eucariotas responsables de la producción de energía en forma de ATP. Estos complejos denominados del 1 al 4 desempeñarán un papel crucial en la cadena de transportes de electrones y la fosforilización oxidativa. A medida que los electrones fluyen a través de esos complejos, generarán un gradiente de protones que impulsa la síntesis del ATP. En resumen, los complejos mitocondriales son elementos fundamentales para la función celular,
ya que participan directamente en la generación de energía. Su estudio contribuirá a comprender mejor los procesos bioquímicos y bioenergéticos que sustentan la vida de las células eucariotas. Además de las disfunciones de estos complejos pueden estar asociadas con diversas enfermedades y trastornos, destacando la importancia de investigaciones continuas para desarrollar tratamientos potenciales en la vida diaria. Muchas gracias por su atención y esto ha sido todo.